Bueno, el día de hoy llegué y estaba hablando con unos hermanos y hermanas y de chiste me decían, Jota, pero sí trajiste casco. Porque el tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema bastante controversial en el día de hoy, pero vamos a verlo desde la perspectiva bíblica. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Entonces, una vez más, te pido que abras tu Biblia, si no estás ahí todavía, en Efesios 5, 21 al 24. Y como iglesia, amados, queremos glorificar a Dios. El Salmo 138, versículo 2 dice lo siguiente: me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu verdad. Escuchen esta parte: porque has engrandecido tu palabra conforme a tu nombre. Sabemos en toda la Biblia que Dios ama su gloria, ama su palabra. Decimos Jesús nombre sobre todo nombre. Y lo increíble es que la Biblia dice que Él ha engrandecido su palabra como su nombre. Entonces, una manera como glorificamos a Dios, y es muy importante que nos demos cuenta, es cuál es tu trato de la palabra de Dios. Si tú la tratas con que mi importismo, así tú quieras glorificarla a Dios de otras maneras, muestra que no le estás glorificando a Él. Si tú lo tomas en serio y tú la honras, esta es la revelación donde Dios nos permite conocerle a Él. Es por eso que aquí como iglesia, algo que tú quizás ya te has dado cuenta, es que tomamos en serio la palabra, buscamos hacerlo de esa manera. Cuando se predica, usamos lo que se llama la predicación expositiva secuencial, y suena como bastante, pero te lo explico. Predicación, no venimos aquí para una charla motivacional, pero para una predicación, el hablar de qué es lo que dice la Biblia. De ahí dice predicación expositiva. ¿Qué es expositiva? Significa que expones lo que está en el texto. Muchas veces en nuestro cristianismo el día de hoy es que a alguien se le ocurre una idea y dice, ya esa idea está muy buena, déjame buscar un versículo para probar mi idea. ¿De dónde está saliendo esa idea? ¿Del razonamiento humano o realmente desde la palabra? Entonces, expositiva significa que buscamos qué es lo que dice el texto y el texto determina el mensaje que vamos a dar. Y finalmente dice secuencial. La parte secuencial es algo muy interesante porque significa que vamos por un libro normalmente en su totalidad o por una sección en su totalidad. El día de hoy continuamos en nuestro estudio de Efesios y estamos ya en el capítulo 5. Este estudio lo empezamos el año pasado, creo que en el mes de mayo o junio. Y esto es muy importante darnos cuenta porque si tomamos la Biblia tan en serio y vamos expositivamente, secuencialmente, es muy útil para nosotros. ¿Por qué? Uno, porque estamos escuchando la palabra de Dios y Dios se glorifica mediante su palabra. Número dos, porque tenemos una dieta saludable de la palabra. Muchas veces yo recuerdo haber crecido y haber visitado iglesias y recuerdo que cada vez que iba a una iglesia en especial, cada 2 semanas era la semana de misiones o la semana de evangelismo. Inclusive en el mundo tú escuchas que iglesias solo se enfocan en algún tema, inclusive algunos en el tema del dinero. Y lo que pasa es que tienes una iglesia que solamente está comiendo el mismo tema. Pero si tú predicas expositivamente, lo que vamos a ver y secuencialmente es que lo que diga el texto es lo que vamos a predicar. Y eso es muy útil. Pero finalmente, y lo que quería hablar el día de hoy, es que esto es muy útil porque la iglesia de Cristo, amados, y escuchen por favor, está llamada a ser luz en el mundo. Y esa luz es tan importante en especial en momentos de gran oscuridad. Durante la historia de la iglesia, el pueblo de Dios ha tenido que decidir a quién va a seguir. ¿Va a ser en la revelación de Dios que yo voy a basar mi vida? ¿O va a ser en lo que me dice la cultura, que es lo que debería pensar? Y el texto del día de hoy no te hace esa pregunta. ¿Vas a escucharle al mundo o vas a escucharle a la palabra de Dios? Y quizás mientras tú escuchaste la lectura de la palabra, estamos en esos momentos en los cuales nos tenemos que preguntar, uno, ¿por qué vamos a escuchar esto? Yo he escuchado en otros lugares, y les comento esto más de manera como más devocional o de una manera más personal, en el cual yo recuerdo haber estado en una iglesia que estaba enseñando por Efesios y llegó hasta el versículo 21 y en el versículo 21 dijo, hasta aquí llegamos. Porque el versículo 22, 23 y 24 son versículos fuertes. Pero yo confío que mientras nosotros dejamos que la palabra de Dios sea la que hable, el Espíritu de Dios nos va a hablar y el Espíritu de Dios va a traer convicción del pecado, nos va a ayudar a ver, porque Dios no nos manda a hacer algo para lo cual Él no nos ha preparado primero, y Dios es un Dios bondadoso. Entonces cuando vemos estos temas, y quizás tú lo escuchaste y dice, mujeres estén sometidas a sus maridos.
Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. Y quizás tú dices, no puede ser, no creo que escuché bien. Después lo lees y dices, no, eso mismo dijo. No, pero no puede significar lo que creo que significa. Y en ese momento tú tienes una decisión que hacer. O vas a luchar con ese texto y pedirle al Señor Dios, ayúdame a entenderlo. O tú puedes decir, ¿sabes qué? Apago mi entendimiento y voy a escuchar lo que el mundo me dice que significa este versículo. No puedes entrar, no puedes estar en este mundo y escuchar los medios de comunicación. Y el día de hoy los medios de comunicación van a influenciar cómo tú escuchas este texto. Palabras como patriarcado, feminismo, machismo, igualdad de género, derechos de las mujeres, el techo de cristal, etcétera, están llenos en todo lado. Y mientras yo empiezo a explicar este versículo, tenemos que tener eso claro. Y el día de hoy te animo a que lo pienses. ¿Qué es lo que está definiendo tu perspectiva de lo que significa ser una mujer? Amada hermana. Amado hermano, el día de hoy también, ¿cuál es tu estándar de qué significa ser una mujer? Yo como papá ahorita me pongo a pensar, y ha sido duro preparar este sermón porque tengo una guagua chiquita de 3 años. Y el mundo le está diciendo, ya lo empiezo a ver, qué es lo que ella tiene que estar pensando al pensar de este tema. Y la palabra de Dios dice claramente de que va a tener una respuesta. Entonces, por el un lado hay personas que están diciendo, ¿sabes qué? Todo esto tiene que ver con feminismo, patriarcado, feminismo, machismo, etcétera, y tienen una postura. Del otro lado, tú empiezas a ver que personas que hablan bíblicamente, realmente no es la Biblia la que está hablando, pero su religiosidad. Y pese a que están hablando de estos mismos términos, no lo definen bíblicamente. Antes de continuar, me gustaría decir algo. En Génesis 1:27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Entonces esto es importante y me gustaría decirlo desde el principio, que tanto el hombre como la mujer son imago Dei. Fueron creados a la imagen de Dios. Ya que fuimos creados a la imagen de Dios, esto significa que tiene el hombre tanto como la mujer, tienen valor e identidad. Y ese valor e identidad necesitamos defenderlos, necesitamos respetarlos. Y como iglesia tenemos que estar clarísimos con este término y con qué significa ser una mujer, el feminismo, feminidad. ¿Cómo respondemos de esas cosas? Y responderlo no desde una reacción, pero responderlo desde qué dice la palabra de Dios. El cristianismo bíblico históricamente ha abogado por defender a los indefensos y a los más vulnerables. Y el día de hoy tengo que decir eso empezando porque muchas personas dicen, van a hablar de este texto. Y me acuerdo que decían, ese es el texto del machismo cristiano. ¿Es el machismo cristiano? ¿Se lo inventó una persona en algún momento o es revelación de Dios? Y es mentira de que Dios hace esas diferencias. Y vamos a ver en estos textos que vamos a ver desde hoy por las próximas semanas, y vamos a ver que Dios va a hablar a esposas y esposos. Después va a hablar a hijos y padres. Después va a hablar a esclavos y amos. Y quiero que se den cuenta que al principio de cada una de estos conjuntos de personas, normalmente en nuestra sociedad, en la historia del mundo, el primero de esos dos grupos ha sido normalmente visto mal, ha sido segregado, ha sido puesto bajo opresión. Esposas, niños, esclavos. Y la palabra de Dios lo que nos va a mostrar en este próximo realmente mes que vamos a estudiar esto, va a decir que Dios sí manda un llamado a ambos lados. Y como hijos de Dios tenemos que tener eso muy, muy claro. Ahora sí, digámoslo, versículo 23, por favor. Versículo 22 y 23 dice, las mujeres estén sometidas a vuestros maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Entonces sí, el texto dice, sométanse a sus esposos. ¿Pero a qué se refiere eso? Por la gracia del Señor vamos a estudiar este texto y vamos a orar que Él nos ayude a ver la importancia de este texto. Entonces permítanme orar una vez más, por favor. Padre del cielo, te doy las gracias por tu amor y misericordia. Te agradezco por estos textos tan hermosos y tan difíciles. Y no son difíciles realmente porque son difíciles de explicar, pero son difíciles de aplicar en nuestras vidas. Vivimos en un mundo donde todos estos temas han sido dados la vuelta, Padre, y queremos definirlos desde una perspectiva del mundo muchas veces. Pero Padre, gracias por tu revelación. Y te pido que como iglesia seamos fieles a volver a la base, volver al diseño tuyo para cada uno de estos temas. Y Padre, yo entiendo que mientras voy a hablar estas cosas, vamos a tomar temas que
que personas se van a sentir incómodas, que quizás personas vayan a querer caminar por esa puerta de atrás, pero Padre, te pido que en el Espíritu Santo tú nos sostengas y nos ayudes a ver qué es tuyo y qué no lo es. Ayúdame a mantenerme claramente en el texto, ayúdame a que no se vean mis perspectivas, sino que personas puedan ver claramente lo que el texto dice, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Listos? Todos con sus manos en la Biblia, vamos. Entonces, número 1, y tienen eso en sus apuntes, dice, ¿qué significa que la esposa se someta a su esposo? Por favor, observen conmigo, ya lo leí, versículo 22 y versículo 23, inclusive el versículo 24, hay algunas palabras que se repiten una y otra vez. Miren lo que dice, versículo 21, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y versículo 24, pero así como la iglesia está sujeta, es la misma palabra, sometida a Cristo, también las mujeres. Entonces tenemos que entender, ¿qué significa someterse? Este verbo, estén sometidos, es un verbo muy interesante que es clave para entender lo que dice este versículo. Se lo define de esta manera desde el diccionario griego. Estar o llegar o estar inclinado o dispuesto a someterse a las órdenes o deseos de otros o demostrar dicha inclinación. Es el verbo que se usa cuando alguien se pone bajo la autoridad de alguien más. Se lo traduce en otros lugares en la Biblia como someterse o subordinarse. Este término en el griego clásico se lo usaba en la guerra cuando una persona, un soldado, se sometía a su general o en el rango en el cual estaba. Está siempre conectado con la estructura reconocida de algún tipo de ambiente. Pablo usa esta palabra 3 o 4 veces, y voy a decirles por qué 3 o 4 veces, porque ustedes leen el versículo 21, dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, en los manuscritos muy antiguos, en los más antiguos, el versículo 22 es parte del versículo 21, entonces lo pondríamos así, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo, las mujeres o las esposas a sus propios maridos. Traducciones de más después en la Biblia añaden otro someter ahí y es lo que hemos hecho en nuestra Biblia en español, porque no puedes tener dos oraciones tan largas y necesitas poner otro verbo. Entonces es sometiéndose. Otra vez más en el versículo 24 dice, pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, es la misma palabra. Entonces dense cuenta que aquí en estos versículos Pablo está poniendo esa palabra una y otra vez. Pero no es la única vez que Pablo ha usado esta palabra. Por favor, acompáñenme en Efesios capítulo 1, versículo 22. Y voy a leer desde el versículo 20. Dice, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Lo que está diciendo aquí es de que Dios le levanta a Cristo de los muertos. ¿Y dónde le pone? Le pone en los lugares celestiales. Y vimos anteriormente, si estuviste aquí, que dice, el cual obró en Cristo cuando resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, de todo dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Y ven una vez más la palabra sometió ahí. Entonces está claramente la imagen de que debido a que Cristo vence a la muerte, debido a que Cristo es Cristo, Él está por encima de todas las cosas y todo el resto de la humanidad, de todas las cosas en la tierra y fuera de la tierra, se someten a Él. Él es el líder, Él es lo máximo. Todo sometió bajo Él. De aquí hay algo muy interesante, porque esta palabra en realidad significa eso, de que hay algo que es más, que Dios lo pone por encima, y el resto tiene que someterse a eso. Y en este momento tú dirías, wow, pero qué fuerte. Pero pongámonos a pensar de esta manera. Yo estaba pensando esto hace tiempos. Yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio. Y aquí quizás hay algunas personas en el colegio o en la universidad. Y tú dices, ¿sabes qué? Yo estoy cansado de vivir bajo el techo de mis papás. No puedo esperar porque yo no me quiero someter a ellos. Yo quiero irme y ser libre. Y algunos están ahí, ¿verdad? Oirás, ¿ven? Pero lo que es muy interesante, amados, es que el momento que tú sales, y eso me pasó a mí a una edad muy temprana, yo a los 18 años, casi 18 años y medio, yo estaba camino afuera de mi casa,
Y me di cuenta de que pese a que tanto yo deseaba a mis 16, 17 años salir de la casa, el momento que sales de tu casa, tú te das cuenta de que no es que ya, ahora sí eres libre, sino ahora te sometes a la señora que tenía que pagarle la renta. Ahora tenía que someterme a las personas a mi alrededor, a mi jefe. Me tenía que someter inclusive a las expectativas de grupos de amigos, someterme a mi entrenador del gimnasio y todo el mundo me decía qué hacer. Y algo muy interesante cuando hablamos de mujeres, esposas, y vale la pena, y vamos a hablar de eso en un momento, que dice someteos a vuestros esposos, es que hay algún tipo de contexto ahí en el cual estamos diciendo, ¿sabes qué? Es pésimo que te quieras someter a esa persona que en algún momento en una boda le dijiste, yo estoy aquí hasta que la muerte nos separe, pero está muy bien que te sometas a tu jefe, a tu trabajo. Y quiero que se pongan a pensar en eso, porque en este mundo eso es lo que está diciéndonos el mundo. Está pésimo, cuidado no te vayas a someter a tu esposo, pero si te quieres someter a todas estas otras cosas está bien. La Biblia lo muestra de otra manera. La Biblia habla que tenemos que someternos a las autoridades, ya que Él las ha puesto. La Biblia muestra también que el Señor ha puesto cualquier tipo de autoridad sobre nosotros. Tenemos que someternos a Dios mismo, Hebreos 12:9, Santiago 4:7. Estamos sometidos también en una iglesia a los ancianos. Es interesante, les he dicho esto algunas veces. Cuando yo me voy a Costa Rica, como pasó hace unas semanas, y gracias por sus oraciones, antes de eso yo voy donde el grupo de pastores digo, ¿qué opinas si me voy? Si es que ellos dirían, ¿sabes qué, Jota? En este tiempo no es bueno que te vayas. No me voy. ¿Por qué? Porque nos sometemos todos. Todos tenemos que someternos a alguien. En este contexto, la Biblia dice que la esposa, Dios ha puesto, y una vez más, Dios es el que pone esas autoridades y ha puesto a su esposo como alguien al cual tiene que someterse. Efesios 5:22, Efesios 5:24, Colosenses 3:18, Tito 2:9, 1 Pedro 3:1 al 5. No es solamente un invento de Pablo en Efesios que se le salió que dijo eso, pero en otros lados de la Biblia no lo dice. Está una y otra vez que la esposa es de someterse a su esposo. Y no soy yo hablando, es la Biblia. Los repito una vez más para que los leas después si quieres. Efesios 5:22, Efesios 5:24, Colosenses 3:18, Tito 2:9. Primera de Pedro 3, versículo 1, versículo 5. Esto es tan, pero tan interesante, amados. Ahora, dense cuenta algunas cosas que valen la pena pensarlas mientras estamos en Efesios 5. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que dice, las mujeres estén sometidas ¿a quién? No dice a sus esposos, pero dice a sus propios esposos. Hay perspectivas una vez más que se lanzan demasiado a lo que no dice este texto y lo pone como que una esposa, una mujer tiene que someterse a un varón nada más porque es varón. Eso no es lo que dice el texto. Aquí esta persona se somete, esta esposa se somete a su propio marido. A su propio marido. Esto es muy, muy interesante. Pablo dice que esta mujer se somete a su esposo y no a los varones nada más porque son varones. Segundo punto, dense cuenta que dice, las mujeres estén sometidas, y esa palabra estén sometidas es un verbo, lo que se llama un verbo medio, que significa que es una sumisión voluntaria al liderazgo servicial de su esposo. Esta persona se da cuenta de que debido a que yo le amo a Dios, yo me someto voluntariamente. No me está arrastrando, sino yo me someto voluntariamente. Y por favor, aquí pausa, porque todo el mundo diría, verás esposa, escucharás. Quiero que se den cuenta que en todo este texto, amados esposos en esta habitación, no hay en ningún lugar un llamado en el cual tú dices, y tú te aseguras que se someta a ti. No hay ningún llamado a eso. Vamos a hablarlo esto la próxima semana más, entonces amadas hermanas, el día de hoy vamos a enfocarnos en ustedes, pero vamos a ver, y vale la pena decirlo ahorita, de que durante todo este tiempo, no hay ningún llamado a que el esposo más te vale de que le ayudes a que se someta. Sí, tú le ayudas a que se someta, pero no de la manera como el mundo te dice, pero con tu amor que se muestra en cómo Cristo vivió. Y esto es muy, muy interesante y muy, muy importante. La sumisión bíblica es una decisión voluntaria y libre de esa esposa que quiere agradarle a Dios. Tercero, amadas, en este contexto y en el contexto se convierte en un mandato, pero no un mandato una vez más, porque Dios nos manda mandatos, no porque verás, eso es terrible para ti, porque Él te ama. Pero Él pone este mandato en el contexto de una oportunidad para mostrar algo más grande que lo que tú creas que puedes mostrar, mi amada. Dios usa esto como una herramienta del reino. Y la imagen que vamos a ver hoy es que el esposo y esposa van a ser un equipo, son compañeros. Y estos versículos lo que van a mostrar es cómo este equipo trabaja de manera más afinada, de manera correcta, de manera como Dios diseñó que trabaje.
Ahora, si tú dices, ve, pero qué tenaz, a mí no me gusta esta idea de sumisión, quiero que recuerdes lo que pasó con Cristo en Lucas 2:51. Cristo, de bebé, de chiquito, no de bebé, de chiquito, y descendió con ellos y vino a Nazaret, después de que le perdieron, ¿se acuerdan? ¿Y qué dice después? Y continuó sujeto a ellos. Muchas veces yo escucho de esposas muy queridas y están diciendo, ¿sabes qué? Es que mi esposo no me lidera, es que mi esposo esto. Date cuenta, José y María pierden al niño Jesús. Y Jesús vuelve con donde ellos y dice, yo me someto voluntariamente a ustedes. ¿Qué ejemplo? ¿Ok? Entonces ahora sí, sigamos viendo. Entonces esa es la primera imagen, entonces la vimos otra vez. ¿Qué significa esto de sometidas o de sujetas? Número 1. Y aquí vale la pena poner un poquito de pausa y recordar la otra perspectiva. En la iglesia vamos a ver quizás no un feminismo abierto, y ya hablamos del otro lado, las personas que les gusta esta idea de la sumisión, pero no está basada en la Biblia. Pero también vemos lo que se llama una idea que es el egalitarianismo. ¿Lo dije bien? Egalitarianismo. Egalitaria, la posición egalitaria. Es mejor. La posición egalitaria. Y las personas de la perspectiva egalitaria, y les quiero ponerlo ahí en la mesa, dirían, pero mira por favor el versículo 21, y dice, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Entonces dice, mira, está diciendo someteos unos a otros. Entonces lo que significa someteos unos a otros es que no hay nadie que tome un rol de liderazgo, o nadie que tome un rol de sumisión, sino los dos se someten el uno al otro. Suena bonito, sí. La palabra de Dios en Romanos dice que nos prefiramos los unos a los otros, y eso es totalmente bíblico. Ahora, esta idea de preferirnos los unos a los otros, la idea de ayudarnos los unos a los otros, eso es algo que sale del corazón. Pero eso va totalmente en contra de todos los otros usos de esta palabra de someteos en toda la Biblia. Y como vamos a ver en un momento, inclusive en la lectura clásica griega de ese tiempo. Tú no puedes tener una persona, como vimos aquí, que lidera y otra persona que está diciendo, yo me someto voluntariamente a ti. Si es que dices, pero nos sometemos mutuamente. Y vamos a ver eso en un momento más. Ahora, esto nos ayuda a ver entonces cómo resolvemos esto. Y vean por favor el versículo 23. Miren lo que dice. Porque el marido es cabeza, y hermanas dicen dolor de cabeza, de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Entonces, ¿a qué se refiere aquí Pablo con la palabra cabeza? Entonces, nuestros amigos egalitarios dirían, ¿sabes qué? Lo que yo creo que significa es que cabeza es como fuente. Entonces Cristo es la fuente que ayuda, pero no es líder, sino es solamente fuente, es apoyo. Suena muy bien, pero una vez más, por favor veamos qué dice Efesios 1:22, y estuvimos ahí hace un momento. Está la misma palabra, y todo sometió bajo sus pies, y él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Entonces quiero que se den cuenta de que Pablo muestra aquí que Cristo es la cabeza, y que el resto de cosas se someten, y de este lado, de una manera totalmente, y que vamos a explicar en un momento, él dice, ¿sabes qué? Yo he puesto al esposo como cabeza, y te pido, esposa, que te sometas a él, usando las mismas palabras. Un erudito investigó más de 2000 ejemplos del uso de esta palabra en el griego antiguo, en la literatura griega, para ser exactos, 2336 palabras. Y encontró 0 casos en los que la palabra signifique fuente u origen. En todos los casos, en un caso era cabeza, como la cabeza, y de ahí uno que tiene autoridad. El principio clave aquí es que la autoridad es de una persona a otra. En cada caso, dice él, en cada ejemplo que podemos encontrar, cuando se dice que la persona A está sujeta a la persona B tiene una autoridad única que la persona A no tiene, y con eso viene responsabilidad. Tú dirías, ok, eso suena bien interesante. Por favor, recordemos qué pasó en Génesis, capítulo 3. ¿Qué pasó en Génesis 3? La caída. ¿Quién pecó primero? ¿Está bien decirlo? Eva. No sé, ya me olvidé. Eva pecó. Pero cuando viene Dios a pedir rendición de cuentas, ¿con quién va a hablar primero? Con Adán. Entonces te das cuenta que cabeza significa liderazgo, pero también significa responsabilidad. Y después, ¿se acuerdan lo que hace Adán? Él quiere darse la vuelta de esta idea. Yo no soy líder, la esposa que me diste. Dense cuenta cómo la caída va exactamente a atacar lo mismo que por el motivo por el cual este tipo de sermones son difíciles. Porque decimos, no puede ser así, pero tenemos que recordar cuál fue el modelo de Dios.
Entonces, la Biblia, nosotros creemos que no enseña el modelo del egalitarianismo, pero el modelo complementarianismo, que significa que Dios creó a hombres y mujeres como iguales, pero con diferentes roles definidos por el género. La palabra complementario pretende mostrar que aunque existen diferencias fundamentales, esas diferencias entre hombres y mujeres deben ser celebradas y tienen que servir para complementarse el uno al otro. Las personas dirían a versículos como en Gálatas, donde dice que ya no hay judío ni esclavo, hombre ni mujer, y lo que están diciendo es totalmente, eso significa que no hay roles, pero eso no es verdad. Lo que está diciendo es que los dos son salvos por Cristo. Cristo no ve, tú eres mujer, entonces tienes que hacer esto. Tú eres hombre, tienes que hacer esto otro. Ambos son salvos de la misma manera. Ambos tienen el Espíritu Santo de la misma manera. Ambos tienen dones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora dentro de eso Dios les da distintos roles específicos que tienen que hacer. Hombres y mujeres son totalmente iguales en identidad, en dignidad y valor. Pero las distinciones en los roles masculino y femenino son ordenadas por Dios como parte del orden creado y deben encontrar un eco en cada corazón humano. Y esto es tan interesante, amados, porque Cristo, hablamos hace un ratito de Adán, ¿cierto? Adán trató de echarle la culpa a Eva, ¿recuerdan? No lideró. Adán debió, si podemos decirlo de esa manera, haber dicho, Dios, tú me mandaste a ser mayordomo de esto y yo estaba viendo el Barça. Mientras Eva estaba allá afuera, ¿qué también habría estado haciendo? Y después pecó. Pero la idea es de que Adán debió haber tomado la responsabilidad de decir, esto pasó bajo tu llamado que tú me diste a mí de liderar. Y lo increíble es que después, mucho tiempo después, viene Jesús, que es el segundo Adán. ¿Y qué hace el segundo Adán? ¿Se disculpa? No. Él muere por su iglesia. De la misma manera que ahora, varones, Dios te pide que tú lideres a tu hogar y mueras por tu familia. Y vamos a hablar de eso la próxima semana. El día de hoy nos vamos a enfocar entonces en el rol de la mujer. Ahora, antes de entrar en aspectos específicos de esta sumisión bíblica, tenemos que topar algunas ideas que quizás vienen erróneamente a nuestras mentes de manera natural, debido a que vivimos en un mundo roto. Cuando tú piensas en liderazgo en nuestro tiempo, tú no piensas en una persona que sirve. Tú no piensas en una persona que es un siervo líder. Tú no piensas en una persona que vaya y ayuda, sino una persona que da órdenes. Y eso es totalmente separado del modelo de Dios. Cristo modeló que es ser un verdadero líder y Él sirvió y murió por aquellos que lideraba. Entonces, lo primero es que los roles no están basados en actitudes. Es muy posible y a veces inclusive garantizado que una mujer va a tener más habilidades y talentos que su esposo. Y aún así Dios le dice, esposo, tú tienes que liderar. Yo me doy cuenta de eso muchísimo en muchos temas en mi hogar. Hay muchas cosas en las cuales Marisa es mucho más inteligente que yo. A mí siempre me costó estudiar, ir a la universidad fue durísimo, me fue bien al final, pero la Marisita fue y sacó diplomas y todo ese tipo de cosas. En inglés se llama cum laude, que es que significa que sacaste las mejores calificaciones, y la Marisita lo hizo así. Entonces hay muchas cosas que ella sabe mucho más que yo, pero tú ves el buscar ese liderazgo bíblico en el decir, yo me someto pese a eso y yo estoy aquí para ayudarte, Jota. Número 2, sumisión bíblica no dice que alguien es menos o que tiene menos valor. Jesús es igual a Dios, ¿verdad? Jesús. Y Él se sometió al Padre. Entonces la sumisión y el liderazgo no están basados en superioridad o inferioridad. Número 2. Número 3, la igualdad, escuchen esto por favor, no es lo mismo a semejanza. Igualdad no es lo mismo a verse de manera similar. Las tres personas de la Trinidad son iguales en su deidad, pero tienen un rol distinto, ¿no es cierto? Tú dirías entonces que el Padre y el Hijo, ¿cuál es mayor, cuál es menor? ¿Cuál es mayor entre el Espíritu Santo y Jesús? Todos son Dios, todos son iguales, pero en la manera como presentan su rol es distinto. Y eso es muy importante darnos cuenta. Y esto es importante, amados, una vez más, porque en nuestro tiempo lo que personas van a decir es que para que una mujer tenga igualdad, tiene que hacer lo mismo que hace un varón. Y eso es una mentira. Yo te animo el día de hoy, ¿por qué? Porque yo he hablado con un montón de hermanas fieles, y voy a dar otros ejemplos después, voy a enfocarme en hermanas fieles que tienen hijos, que han dado su vida para criar a esos niños y decidieron en algún momento hacer la decisión dura de decir, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir en mi carrera, ¿por qué? Porque mi carrera va a ser discipular a mis hijos.
Y esas personas vamos a decirles entonces que tienen un rol más bajo que una mujer que en la gracia del Señor tiene una carrera. No. Dios tiene los objetivos. Y eso es muy, muy importante. Entonces, hermanas amadas, el día de hoy tenemos que recordar que en cierta manera el texto hace clarísimo lo que está diciendo. Esposa, sométete a tu esposo. Él es la cabeza de la familia. Y es algo muy fácil de explicar, honestamente, mientras yo estaba leyendo es como que realmente si lo explicas está ahí, es clarísimo. Las palabras hablan por sí mismos, los ejemplos hablan por sí mismos, etc. Pero el problema no es explicarlo, el problema, amadas, es aceptarlo en nuestro tiempo. Por eso yo le pido a Dios que abra nuestros corazones para aceptar lo que este texto dice. Y no solamente eso, pero que, amados hermanos, que el día de hoy tú veas este texto y decir, a ver, un ratito, entonces, la iglesia, o sea, Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces la iglesia, Cristo, entonces la iglesia se somete a Cristo, entonces la iglesia se tiene que someter a Cristo perfecto. Mi esposa, yo soy la cabeza de mi hogar. Wow, pobrecita mi esposa. Yo tengo que crecer en esto de liderar. Ahora, quizás tú dices, ok, entiendo, me cuesta y está bien. Me cuesta entender esto, no me cuesta entender, me cuesta aceptarlo. ¿Cómo se ve esto de manera práctica? Y eso es lo hermoso, porque Dios en su amor no solo nos dice qué hacer, no te dice solamente, amada hermana, qué hacer, pero te va a decir cómo hacerlo, cómo encontrar la fortaleza para someterte a ese pecador que es tu esposo. Vamos a empezar, entonces, parte número 2. ¿Cómo una esposa se somete a su esposo? ¿Ok? Entonces, ¿cómo una esposa se somete a su esposo? Número 1, al pensar en tu llamado a someterte. Y pongamos pausa aquí. Perdónenme, mis queridos hermanos y hermanas. Algo que quería decir al principio y casi se me escapa hasta ahorita. Tú quizás estás aquí sentado y tú dices, bueno, pero yo soy soltera. Entonces ya estás despierta, tu hermana soltera. Hermano soltero, y tú dices, ¿y esto por qué? Y esto quiero decirlo claramente, porque este mensaje no es necesariamente solamente para hermanas casadas. Porque el día de hoy quizás tú estás aquí y dices, ya, ¿y yo qué hago? Yo no estoy casado, entonces esto no significa. Número 1, tú tienes alguna amiga que está casada. Y yo sé el ministerio de muchas hermanas solteras de nuestra iglesia, en la cual a hermanas casadas vienen y te cuentan sus problemas. Y tú tienes la oportunidad de aconsejarles bíblicamente, número 1. Número 2, cada persona aquí está dentro de un cuerpo de Cristo donde hay parejas. Y esto te da la oportunidad de saber cómo orar bíblicamente. Seas tú soltero, seas tú casado, tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo oro por las esposas de nuestra iglesia que muestren esto. Número 3, ¿tú no sabes cuál es el plan del Señor para tu vida, hermana o hermano? Si el Señor tiene que tú te cases en el futuro, este mensaje es clave para ti. Porque empecemos con los chicos, mis bros. Yo recuerdo uno de mis mentores me dijo, Jota, tú quieres buscar una mujer que tenga fortaleza en Cristo y tú vas a ver cómo ella empieza a tratar a su papá, cómo empieza a tratar a las personas en su trabajo. Porque dime a qué. Así es como te va a terminar tratando a ti. Entonces tienes los ojos puestos a ver qué es lo que la Biblia dice. Hermanas, lo mismo para ti. Tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero glorificarle a Dios. Tu objetivo no es casarte, tu objetivo es glorificarle a Dios. Mientras le glorificas a Dios, tú entiendes que hay otras omisiones que están pasando ya en tu vida ahorita como soltera. ¿Y qué significa eso? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿este mensaje para quién? ¿Es solo para las solteras? No. ¿Para las casadas? También, para todos. ¿Ok? Gracias, y gracias por su paciencia porque casi se me escapa eso. Entonces, ahora sí, ¿cómo una esposa se somete a su esposo? Número 1, al pensar en tu llamado, sométete mirando tu llamado como parte de algo mucho más grande. Muchas veces yo pienso que personas hablan de someterse, de cuando le ven, yo he visto esto muchísimo en bodas, que van y le dicen a esa esposa, y dicen, tú tienes que someterte a tu esposo. Y es como que hay un libro en la Biblia que se llama Primera a los versículos anticuados y difíciles, capítulo 1, versículo 1, donde dice, sométete a tu esposo. Pero, ¿dónde está este texto? Está en Efesios 5, versículos 21 al 24. Hemos tenido 5 capítulos donde Pablo, ¿qué ha hecho, amados? Él empezó diciéndonos las riquezas que tenemos en Cristo, el hermoso evangelio. Él te salvó, Él te selló. Después en el capítulo 2 empieza a decir, tú que estabas muerto en tus delitos y pecados, Él envió su Hijo y Él te revivió. Y ahora tú tienes la oportunidad de vivir en buenas obras, ¿no es cierto? Después sigues en el capítulo 2 y empieza a decir, ese evangelio es tan poderoso que gentiles y judíos terminan en el mismo lugar juntos. Puede romper cualquier barrera.
Llegas al capítulo 4 y empiezas a decir, debido a que ese evangelio es tan hermoso, ahora camina de manera digna, camina en amor, camina en obediencia, camina con cuidado, camina en santidad. Todas esas cosas. Y en el contexto de todo eso termina diciendo, capítulo 5, versículo 22. Debido a que ese evangelio es tan hermoso, una manera, querida esposa, como tú tienes la oportunidad de mostrar el poder del evangelio, es mediante tu sumisión. Tú dirías, ¿cómo? Y esto me parece tan interesante porque esto no va solamente para esposas, sino va para esposos, va para hijos, va para tu lugar de trabajo. Lo que hemos hablado las últimas semanas de estar llenos del Espíritu, de cantar himnos espirituales, de vivir en unidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos llamados son muy fáciles de vivir si nuestra vida cristiana solamente es los domingos y los martes, miércoles y jueves por unas pocas horas. Y este texto lo que nos está diciendo es que del un lado fuimos al capítulo 1 y capítulo 2 donde Pablo muestra las legiones celestiales. Dice, aquí están las legiones celestiales y todas esas legiones celestiales están viendo en el escenario de la gloria de Dios. Ven como Cristo muere por este pueblo y personas son cambiadas y son regeneradas y esas personas ahora viven para Él. Y las legiones celestiales dicen, wow, ese es el lugar de la iglesia. ¡Qué increíble! Y nos lleva de las legiones celestiales, nos lleva ahora a la sala de tu casa. Nos lleva al carro mientras estás yendo a dejar a los guaguas a los colegios. A puerta cerrada cuando estás ahí conversando con tu esposo, con tu esposa. Es muy fácil y esta es una crítica que muchas veces se tiene del cristianismo, que el cristianismo hace muchísimo para afuera, pero los hogares no se ven distintos, las familias no se ven distintas. La manera como trabajamos no se ve distinta. Y este texto lo que está diciendo primero que nada es decir, ¿sabes qué? Ese evangelio que es tan poderoso, que se muestra en las legiones celestiales, que es la gloria de Dios, que es algo increíble, es algo que va a tener repercusiones a tu vida diaria. En las partes más personales. Tu relación con tu pareja, con tus hijos. Vamos a ver esposos y esposas, hijos y padres, siervos y jefes. Entonces el día de hoy, amada, al pensar en tu llamado a someterte, mira tu llamado como parte de algo más grande. De la misma manera como las legiones celestiales están ahí puestas en el escenario para que puedan ver lo hermoso de la iglesia. El poder ver personas de diferentes contextos, de diferentes países, de diferentes backgrounds, de diferentes idiomas, etcétera, y todos vienen juntos a decir, ¿sabes qué? Lo más importante para mí es Cristo. Y el mundo dice, no tiene sentido, es exactamente, porque es algo que solo Dios lo puede hacer. Ahora el escenario está igualito y tú estás ahí, amada hermana, con tu esposo imperfecto. Y tú dices, el poder del evangelio me hace que yo vea a Cristo más que a mi esposo y por eso yo me someto. Y la gloria es para Él. Número 1. Número 2. Al pensar en tu llamado a someterte, mira más allá de tu esposo y mírale a Cristo. Miren por favor otra vez en Efesios capítulo 5, versículo 22. Dice, las mujeres están sometidas a sus propios maridos como al Señor. Te sometes a tu esposo como que tú estuvieras sometiendo al Señor. Yo mientras pienso en esto, pienso en mi amada esposa y digo, si es que ella tiene que someterse solamente a mí, porque soy un pecador, qué difícil llamado. Y muchas veces cuando se habla de esto, personas me han dicho, personas que aconsejan a mujeres, dicen, ¿sabes qué? Es que tú no le conoces a mi esposo. Es verdad. Y es por eso que Cristo dice, es verdad, pero esto no está basado en su perfección como esposo, esto no está basado en el amor de tu esposo, pero esto está basado en la perfección de Cristo, en el amor de Cristo. Dios lo sabe y por eso el texto dice claramente, el texto pone claro que tú ves más allá de tu esposo y te sometes a Él como al Señor. Y vamos a hablar de eso en un momento, ¿qué significa? La sumisión de una esposa a su esposo muestra su respeto a la autoridad de su Señor. Y su Señor no es su esposo, su Señor es Cristo. Es la perfección de Cristo. Yo recuerdo una vez, y les cuento algo personal, una vez que hice algo que le lastimó a mi esposa. Y mi esposa, sin que yo realmente me lo merezca, vino y me perdonó. Y después yo le pregunté, ¿y por qué lo hiciste?
me dijo, yo te amo a ti, pero yo confío más en Cristo y lo que Cristo va a hacer en ti. Yo necesito ser obediente a Cristo. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? No fue porque nos vio que éramos unos maestros que nos salvó. Él lo hizo debido a su carácter. Y ahora tú, amada hermana, te sometes a tu esposo viendo el carácter de Cristo. ¿Quién es Cristo? Y eso nos lleva al siguiente punto, por favor. Y en este vamos a pasar un poco más de tiempo. Al pensar en tu llamado a someterte, recuerda quién es tu Señor y Salvador. Noten por favor conmigo el final del versículo 22 y 23. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Miren el versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Tú ves que Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador. Y el sometimiento bíblico recuerda de que ¿quién es tu Señor y Salvador? Cristo. Y aquí viene algo sumamente interesante para nuestro tiempo, porque hay dos extremos normalmente en esta conversación. En un extremo le está diciendo a la mujer, ¿sabes qué? Tú no estás siendo protegida y tu único valor, lo que el mundo te está diciendo es que tu único valor es la belleza externa. Y obviamente como iglesia decimos, no, eso no es verdad. Necesitamos proteger a las personas y cuando no están siendo protegidas es verdad, nosotros tenemos que apoyar a proteger a las mujeres. Y su belleza no es solamente externa. Pero en ese momento el mundo lo que está diciendo, ok, entonces te protejo y tu valor va más allá de cómo te ves. Pero en vez de decir, este es tu Señor y Salvador Cristo, encuentra en Él tu fortaleza, ¿qué te dice? Tu Salvador, tu Señor, eres tú misma. Es tu cuerpo, es tu fortaleza. Necesitas ser más valiente, necesitas ser más independiente. No necesitas un hombre en tu vida, no necesitas nada. ¿Quién es tu Salvador? Tú misma. ¿Y dónde está Cristo en eso? ¿Dónde está Cristo en eso? A mí me duele el corazón porque yo escucho ese mensaje una y otra vez en los ojos de mi guagua que todavía ni cacha eso. Yo oro de que hermanas y hermanos en este lugar puedan enseñarle a mi guagua chiquita desde chiquita, de que ella pueda entender. Y aquí hay hermanas en la fuentecita y abajo, que puedan crecer en un contexto donde decimos, es verdad que esas cosas no valen. Y queremos que seas fuerte. Queremos que seas inteligente. Mi guagua ahorita dice que quiere ir a jugar fútbol. Y nosotros, bacán, vamos. Pero tu fortaleza está en Cristo, mija. Ahí es la identidad. Él es el único Señor y Salvador que vale la pena seguir. Ahora, normalmente como iglesia decimos, amén, es verdad, esos feministas, qué mal. Pero vamos al otro lado. Una perspectiva que se camufla como bíblica, entre comillas, dice que sí, de ley, hay que ser sumisa, porque no te vas a casar. Porque no vas a poder hacer tu sueño en realidad. Y amados, de la misma manera como acá el Salvador y el Señor eras tú mismo, eras tú y tu identidad como mujer o lo que sea y tu cuerpo, etcétera. De este lado estás diciendo algo muy parecido. Tu Salvador no es Cristo. Tu Señor no es Cristo. Tu Señor y Salvador es casarte. Tu Señor y Salvador es tener un esposo. Y ambos lados son totalmente antibíblicos. El rol más importante de una mujer no es ser esposa. El rol más importante de una mujer no es ser una mujer liberada. El rol más importante para una mujer es ser una mujer que ama y teme al Señor que le redimió. Ser una discípula de Jesucristo. Primera de Pedro 3 al 4 dice que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Lo que es precioso delante de Dios. Amada hermana, tú no te sometes a tu esposo, tú te sometes a tu Señor y Él te dijo que te sometas a Él. Y vamos a ver qué significa eso. Tu esposo no es tu Salvador, tu esposo no es tu Señor. Cristo no le ha pedido ayuda a nadie. Él dio su sangre. Finalmente, al pensar en tu llamado a someterte, hermana, mira el ejemplo de la iglesia. Versículo 24, por favor. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estar a sus maridos en todo. Otra vez más, aquí tenemos otra voz media en el verbo que muestra que la iglesia voluntariamente se somete a Cristo. Cristo dio todo por ella y por eso se somete.
Y en esta ocasión el enfoque de la esposa no es solamente en que Cristo es la cabeza, pero está diciendo, mira cómo la iglesia se somete a Cristo. Y se somete en todo, porque sabe que Cristo dio todo por ella. ¿Y qué es la iglesia, amados? La iglesia es el lugar de las personas redimidas, las personas compradas por la sangre de Cristo. Esas personas que una vez que se arrepintieron de su pecado, confiaron en Cristo como su Señor y Salvador, entró el Espíritu Santo a morar dentro de ellos, ¿verdad? Eso es la iglesia. Es las personas que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos. Y ahora noten algo sumamente importante. Por favor, vamos al principio del capítulo 5. ¿Ok? ¿Ok? Capítulo 5, versículo 15, miren lo que dice. ¿Ok? Entonces la iglesia es el lugar, y aquí aguanten un ratito conmigo, tenemos que ver algo aquí. Entonces, la iglesia es el lugar de las personas que están llenas por el Espíritu, y debido a que están llenas por el Espíritu y recibieron ese Espíritu debido a lo que Cristo hizo, decimos, le seguimos a Cristo con todo, ¿verdad? Ahora, de otra manera, miren lo que dice el capítulo 5, versículo 15. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, ¿recuerdan? Entonces el llamado era, ten cuidado cómo andáis, y te empieza a decir, ¿de qué manera tienes cuidado? Número 1, no como insensatos, sino como sabios. Número 2, no seas necios y no entended cuál es la voluntad. Número 3, versículo 16, me lo salté, aprovechando bien el tiempo. Y número 4, llenos del Espíritu. ¿Sí? Y de ahí se acuerdan que dijo, ¿y cómo somos llenos del Espíritu? Y nos dice, sigamos hablando. ¿No es cierto? Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, una manera de ser lleno del Espíritu. Número 2, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Número 2. Número 3, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y número 4, sometiéndonos unos a otros. Esto cuando lo viera como que no puede ser. De la manera como la iglesia, personas llenas del Espíritu Santo, le siguen a Cristo, se someten a Cristo, la iglesia se somete a Cristo. Lo que está diciendo es que una esposa llena del Espíritu Santo es ¿quién? Esa esposa que se somete a su esposo. Y tiene todo sentido. Porque si tú no tienes el Espíritu Santo, amada hermana, si tú no estás lleno de ese Espíritu Santo, ¿qué tan fácil va a ser someterte a otro pecado, someterte a ese pecador que es tu esposo? La iglesia llena del Espíritu se somete a Cristo. La esposa llena del Espíritu sigue el liderazgo de su esposo. Esto es una herramienta tan buena. Muchas veces en mi manera de pensar por mucho tiempo era que ser lleno del Espíritu tiene una connotación tan distinta. Y el día de hoy aquí hay una herramienta práctica, queridas esposas, de qué significa ser llena del Espíritu. Eres de esas personas que el rato menos pensado, cuando tu esposo trata de liderar, tú estás ahí empujando y jalando y pegando y todas las de ley. O eres una persona que tu esposo puede ver, esta persona está llena del Espíritu, porque mira cómo me sigue. Y miren, dense cuenta aquí lo que dice al final, y esta parte es tenaz, porque dice, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. En todas las cosas. Hay una tentación, y vamos a ver qué no significa el someterse, y vamos a acabar en eso en un momento. Pero hay una tentación en la cual decimos, y yo creo que esa es la tentación para muchas mujeres de aquí, como lo dije anteriormente, que no tiene que ver con qué tipo de... No es de que tu esposo es mejor que ti, es más inteligente de ti. Entonces va a haber una tentación que hay veces que tu esposo va a querer decir algo y tú vas a decir, ¿sabes qué? No, ¿por qué? Porque yo sé más que ti. ¿Y cómo lo haces? Ahora un esposo sabio que está liderando se da cuenta de que yo no sé de esto. Amor, dime, ayúdame a entender. Pero la esposa sabia va a decir, ok, aquí está, yo te recomiendo que hagamos esto, pero yo, amado esposo, me someto a lo que el Señor ponga en tu corazón. Porque sabes que Él va a tener que rendir cuentas delante de Dios. Y algo que es súper importante aquí es que cuando tú te pones a pensar inclusive en decisiones, amada hermana, de manera súper práctica. Las decisiones en tu hogar fueron que tu esposo llegó a un lugar donde tú, como buena ayuda idónea, le dijiste, mira, aquí están todas las opciones que hagamos, estoy orando por ti, te amo, conversemos. A veces eso no se ve tan fácil, pero se ven como argumentos. Es como que, oye, ¿qué opinas? No opino. Y al final tú dices, ¿sabes qué? Yo lo pongo en las manos del Señor. Muchas veces nos llegas a ese lugar porque las dos personas en el espíritu se dan cuenta de que no, esto es lo mejor para nuestra familia. Pero hay veces en las cuales nos llegas a un consenso y tú dices, yo confío en el Señor en tu vida, haz esa decisión. Pero muchas veces en hogares no pasa eso, sino ¿qué es lo que ocurre? Hasta que, muy bien, ahora sí, esposo. Y esto no es lo que dice el texto.
¿Qué no es la sumisión? Creo que es importante hablar también de qué no es la sumisión. Porque aquí dice someterse en todo, entonces eso significa que le hago caso en todas las cosas. No. ¿Dónde la sumisión ya no es sumisión? Amada hermana, el día de hoy escucha esto. Si tu esposo te pide que hagas algo que va en contra de un principio bíblico, tú te dejas de someter. Porque tu sometimiento es ¿a quién? A Cristo, no a tu esposo. Tu primer compromiso es con Cristo. Número 2, si tu esposo te pide que hagas algo que compromete tu relación con Cristo, te dejas de someter. Porque Cristo es tu Rey. Él es tu Señor y Salvador. Número 3, si tu esposo te pide que hagas algo que va en contra de una conciencia informada por la Biblia, tú dices no. Porque estoy yendo en contra de mi amor a Cristo. Primero yo te amo a ti, Cristo. Número 4, si tu esposo te pide abiertamente que peques, tú dices no. Esto podemos ver en la iglesia primitiva. En muchas ocasiones les dijeron a los apóstoles, ¿sabes qué? Ustedes se van libres, pero quiero que dejen de predicar el evangelio. La palabra de Dios dice que te sometas, ¿no es cierto?, a las autoridades. Pero miren lo que dicen los apóstoles. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Finalmente, si tu esposo te pide que hagas algo que te pondría o pondría a aquellos que Dios te envía a proteger en peligro, tú también no te puedes someter. ¿Sí? De manera súper práctica entonces, del un lado, amadas, recordemos 3 cosas para acabar. Primero, Dios no te va a enviar a hacer algo para lo cual te va a ir mal. Dios es un Dios amoroso, es un Dios bondadoso. Cada palabra que está en este libro está ahí ¿para qué? Para nuestro bien y para su gloria. Entonces muchas veces leemos estos versículos y yo te animo de que pienses, cuando tú ves este llamado, ¿tú lo ves como algo que es una herramienta para el reino o lo ves como algo que cómo puede estar eso en la Biblia? Porque si es que esa es tu perspectiva de cómo puede estar eso en la Biblia, significa que no lo estás viendo desde los lentes del Evangelio. El día de hoy te animo a que lo pienses, esto es bueno para mí, Dios, ayúdame a vivirlo de esa manera. Número 1. Número 2, ¿quién está definiendo estos temas para ti? Del un lado es la cultura, del otro lado es una religiosidad sin Biblia, o lo está definiendo la Biblia misma. Y número 3, la próxima semana vamos a hablar con los esposos. Estuvieron súper casaditos hasta ahorita. Lo que es súper importante aquí, amadas, es que la palabra de Dios siempre te dice, ¿recuerdan? En los evangelios, los apóstoles dicen, ¿y qué tal de él? Dice, tú no te preocupes de él, preocúpate en ti. Es verdad, y vamos a hablar, y quiero decirlo abiertamente, la próxima semana vamos a hablar para los esposos, llamados hermanos. En la Biblia, estas partes fueron 3 versículos para las esposas, y nosotros tenemos como 8. Entonces, ahí te das cuenta de dónde está la responsabilidad. Pero ahora, hermana, tu tentación va a ser controlar a tu esposo. Tu tentación, desde Génesis 3, tú ves que su deseo era por él, que significa que mi deseo va a ser controlarle a mi esposo. Yo quiero que él haga lo que yo hago. Yo quiero liderar la relación y el pobrecito solamente le hago creer que está liderando. Si es que hay decisiones en tu vida, y las hermanas se matan de risa porque dicen amén. Tú sabes exactamente lo que estoy diciendo. Y el día de hoy la palabra de Dios hace clarísimo que si tú quieres tener un matrimonio que le agrada a Dios, es un matrimonio donde tú estás sometiéndote bíblicamente, no cuando te está pidiendo todas esas cosas que dijimos que no son someterse. Pero amados, amadas, tú no quieres llegar a 1 año de aquí, 2 años de aquí, 3 años de aquí, regresar a ver de que cualquier cosa que está pasando fue porque tus manos estaban totalmente moldeando, empujando, manipulando una situación. No quieres hacer eso. Y una vez más, no lo haces porque las cosas vayan a ser mejor, pero porque tu Señor Jesucristo te está diciendo, sígueme a mí, pon tus ojos en mí. Cada vez que tu esposo no te esté liderando como él debería liderarte, que tus ojos vayan a Cristo. Por cada vez que tú quieres someterte a tu esposo, mírale 10 veces más a Cristo. Enamórate más de Cristo. Que seas una mujer que ama tanto a Cristo que cuando te sometes a Él, inclusive si es que tu esposo es un incrédulo,
La palabra de Dios dice que con tu comportamiento, diga, pero ¿por qué lo haces de esa manera? Y en la gracia del Señor yo he visto esos casos donde alguien dice, esa mujer se olvidó de tratarle de manipular y de moldear y de controlar a su esposo. Dijo, ahora yo le dejo a ti y me voy en pos de Cristo. Y ese esposo dijo, ¿y qué te pasó a vos? Dios es mi Señor. Jesucristo es mi Señor y Salvador. Yo le voy a seguir a Él. Y el Señor ha usado eso en la vida de muchas personas. No lo hacemos por eso, pero lo hacemos porque Él se lo merece. Y amados, qué pleno. Oremos por eso. En esta semana, de manera ya más práctica, si es que tú crees que tu comunidad está lista, queremos animarte de que quizás en esta semana, si es que hay alguna hermana en tu comunidad que crea que puede hacerlo, tú puedes quizás separar las comunidades en esta semana. Que chicos se reúnan con chicos, hermanas con hermanas y que hablen de estos temas. Este es un tema tan importante y tan controversial en nuestro tiempo y un tema que es una de las maneras como nosotros damos un testimonio al mundo. Le pedimos al Señor de que haga un gran trabajo en esta semana mientras hablamos con las esposas, la próxima semana mientras hablamos a los esposos, en las próximas semanas mientras hablamos con los jóvenes y los chicos. Que el Señor nos permita someternos a Él, porque Él es bueno. Lo que Él nos dice es lo mejor para nosotros, para su gloria. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este texto tan hermoso, tan duro. Padre, lo que hemos tratado de hacer es verlo desde tu perspectiva, Padre, ver desde el texto. Una vez más, creo que es un texto fácil de explicar, difícil de aplicar. Y el día de hoy, Padre, hay personas aquí, estoy seguro, hermanas amadas, de que son muy capaces, que tienen muchas habilidades, que tienen muchas fortalezas. Y Padre, este mundo le está diciendo que su fortaleza y su Salvador y su Señor son esas cosas, en vez de ti. Y te quiero pedir, Padre, de que tú traigas convicción a esos corazones. Padre, una vez más, tus mandatos no están aquí para ponernos bajo yugo, pero para darnos libertad. La verdad nos hace libres, Padre. Yo me puedo imaginar qué duro que es tratar de controlarle a alguien. Pero Padre, solo tú puedes cambiar corazones. Y te pido por esas hermanas del día de hoy que no se están sometiendo a sus esposos porque tratan de controlarles. Y a veces en temor, Padre. Y Padre, te quiero pedir una vez más de que tú les ayudes y les fortalezcas. Padre, al mismo tiempo, si es que hay aquí casos en los cuales alguien ha usado estos versículos para amedrentar a su esposa, para violar abiertamente el llamado que tú tienes a los esposos, de ser protectores, de ser personas que pueden dar su vida como tú la diste. Trae gran convicción a esos corazones, Padre. Padre, y ayúdanos como iglesia, como líderes de la iglesia, como iglesia en su totalidad, Padre, a saber cómo responder a quizás personas sentadas en este momento aquí, que están volviendo en esta noche a un hogar en caos, en un lugar peligroso, Padre. Padre, ayúdanos a no quedarnos callados. Padre, que no usemos este versículo como nunca fue la intención de este versículo, Padre, para justificar pecado, para justificar violencia, para justificar cualquier cosa que va totalmente en contra tuya, Padre. Te pido por eso. Padre, una vez más, hemos hecho lo que nosotros hacemos, que es poner la palabra delante de las personas, y ahora tú trae el fruto que tú quieras. Te agradecemos todo esto pidiéndote por cada familia aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.